Bueno, les agradezco a Gerardo y a Susana la invitación. Soy Jorge García Flores, trabajo en el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia y estoy afiliado al Laboratorio de Informática de París Norte. Yo hice mi doctorado en filtraje semántico en la Sorbona, en el mismo laboratorio que Azucena, con el inefable Monsieur Jean-Pierre Declé. Después hice un doctorado, curiosamente, en resumen automático en la Comisión para la Energía Atómica Francesa. Ahí resumíamos manuales de centrales nucleares. Y después pasé el concurso para el Centro Nacional de Investigación Científica. Actualmente estoy en el IMAS montando una colaboración científica en el laboratorio Golem con el doctor Luis Pineda. Entonces voy a estar aquí, digamos, más o menos de planta, aquí enfrente. Y bueno, vamos a cambiar un poco de registro. Yo vengo de un laboratorio, digamos, puro y duro, entonces la rentabilidad no es la primera de nuestras preocupaciones, por lo del cambio de registro. Es un laboratorio, voy a organizar la presentación en dos tiempos. Primero voy a presentarles el laboratorio en donde trabajo y en un segundo tiempo voy a hablar de aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural a las humanidades digitales. Bueno, eso es Villetaneuse, sé que es un suburbio a 15 minutos de París, donde está el Laboratorio de Informática de París Norte. Está conformado por 5 equipos el laboratorio. Vamos a hacer un resumen, digamos, de cada uno de ellos. Y yo pertenezco al equipo de representación del lenguaje natural. El primer equipo es uno de los equipos, es el equipo A al cubo, es uno de los equipos más importantes en aprendizaje automático en Francia. Se dedican a modelos algebraicos, modelos lógicos, clasificación no supervisada, y como ustedes saben, en el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático juega un gran rol. Ahí en la diapositiva tenemos un modelo canónico de lo que es el aprendizaje automático, con una fase de entrenamiento, con datos complejos. Como ustedes saben, el aprendizaje automático implica que un sistema, una máquina informática no esté gobernada por un código fuente solamente, sino también a partir de los datos de donde aprende y puede modificar su comportamiento con información no vista. El siguiente equipo, el equipo de algoritmos de organización combinatoria, hace organización de grafos, programación matemática, optimización de grafos, perdón. En lenguaje natural lo que hacemos con ellos sobre todo es optimización de analizadores morfosintácticos, con métodos sobre todo de optimización de grafos complejos. Ahí lo que presenta la lámina es un poco el problema del transporte, que ellos hacen campañas para optimizar una red en donde hay insumos, hay centros de depósito y hay clientes. El equipo de lógica, cálculo y razonamiento hace cosas muy interesantes con sistemas formales. Lo que ellos trabajan sobre todo y que tiene que ver un poco con el tema de mi tesis es especificar sistemas de manera formal para que sean demostrables. Y una vez que estos sistemas son demostrables, el margen de error es conocido, es determinista. Y bueno, nosotros trabajamos con ellos en el análisis de especificaciones en lenguaje natural. Como ustedes saben, cuando uno va a construir un sistema, hace casos de uso, escribe especificaciones en lenguaje natural, y tenemos algunos proyectos con ellos. Este es un equipo de estructuras combinatorias y física aplicada a la física, análisis de algoritmos aplicado a la física combinatoria, y con ellos sí no tenemos ningún proyecto. Es uno de los equipos con la reputación científica más importante del laboratorio y uno de los pocos en el mundo que aplican estructuras combinatorias a problemas de física. Y finalmente llegamos al equipo al que pertenezco, representación del conocimiento y lenguaje natural. Aquí tenemos la frase Miles Davis. Miles Davis era un músico de jazz americano. Y tenemos una representación en RDF. Elegí esta lámina porque representa un poco la tensión del equipo, es decir, del lenguaje natural a la representación del conocimiento. Aquí el sistema FRED, del que posteriormente les voy a hablar, logra, por ejemplo, saber que Miles Davis es un músico a partir de la base de datos de Wikipedia. Logra también saber que es un músico americano. Logra saber que Miles Davis es una persona y envía al vínculo a schema.org, a una ontología genérica. Y entonces tenemos una representación semiformal de la frase que puede ser explotada en otros ámbitos de exploración del conocimiento. Quiero hacer aquí un paréntesis porque en el laboratorio tenemos el problema de que a veces hay financiamientos y no hay estudiantes. Entonces me salgo un poco del tema, o digamos que es un puente para entrar al tema. Si alguno de ustedes
tiene maestría y quiere irse a estudiar al Laboratorio de Informática de París Norte, pues tenemos básicamente dos vías. Una que a lo mejor ya conocen es bueno, la primera es, por eso les presenté un poco todos los equipos, hay que contactar a alguien en el laboratorio y elegir un tema. Elegir un tema, ya sea que el tema sea propuesto por el director de tesis o por ustedes, y una vez que se tiene el tema se busca el financiamiento. Las becas de CONACYT se vencen a principios, bueno, hay que mandar el dossier a principios de junio. Para las becas de CONACYT, curiosamente, necesitan hablar francés y para las francesas no. Las becas de CONACYT se requiere es un francés mínimo, es un DELF que es el nivel mínimo de francés, y una carta de aceptación de la universidad, en donde la persona que les va a dirigir el trabajo de doctorado, pues escribe una carta para el CONACYT y bueno, las becas del CONACYT son de entre 3 y 5 años. Y después está la allocación de recherche. La allocación de recherche, a mediados de mayo hay que hacer lo mismo, hay que contactar a alguien, hay que ponerse de acuerdo con un tema de investigación y a partir de ahí, con esa persona se va a preparar durante todo un mes un jurado. El jurado lo van a pasar por Skype, no se requiere hablar francés, de hecho ni siquiera un TOEFL de 550 con un inglés bastante macarrónico como el que hablan la mayoría de los franceses basta, suficiente para defenderse ante un jurado vía Skype. Y a partir de ahí el laboratorio asigna 5, 10, 15 becas para todos los 5 equipos. Se acaba de ir un muchacho del INAO que empieza su doctorado en octubre y pues bueno, a veces eso, hay financiamiento si no hay estudiantes, entonces pues ¿por qué no? Bueno, con esto cierro el paréntesis metacientífico y entro en el tema. El tema que elegí, en el que, bueno, yo trabajo en el Laboratorio de Informática de París Norte, es el aplicamiento de procesamiento del lenguaje natural a las humanidades digitales, que no son otra cosa que las ciencias humanas, digamos, metodológica y epistemológicamente extendidas por las nuevas capacidades de cálculo y de procesamiento de información que pues dan las tecnologías de información y de comunicación. Hay un ejemplo de aplicación que me gusta mucho, que es el de Google Flu, que es un ejemplo que me parece paradigmático. Google Flu, no sé si saben que a partir de las consultas que la gente hace de gripa en Google, va haciendo curvas de propagación de la influenza estacional. Y lo interesante es que las curvas que Google calcula tienen correlación con las curvas del Instituto de Salud Americano. ¿Por qué digo que es paradigmático este ejemplo? Porque quiere decir que información que calculamos, que extraemos a partir del web, tiene una correlación robusta con lo que sucede en la realidad. Y pues es un resultado que a mí me parece paradigmático en cómo, explotando el web, extrayendo conocimiento y haciendo análisis de datos a partir del Internet, podemos inferir cuestiones relativas al mundo real. No es que el Internet no sea el mundo real, pero es una especie de gran mediación de datos del mundo real. La primera aplicación de procesamiento del lenguaje natural a las humanidades digitales que les quiero presentar hoy es la extracción de rastros de movilidad profesional a partir del análisis semántico, me faltó una L, análisis, de los resultados de un motor de búsqueda. Este es un proyecto que hicimos con sociólogos, es un proyecto europeo, se llaman EuropeAid, son proyectos de la Unión Europea y laboratorios latinoamericanos, en particular había Argentina, Colombia y Uruguay. Los sociólogos de la migración se interesan al movimiento de personas y hay ciertos sociólogos especializados en el movimiento de los altamente calificados. Si ustedes se ganan una locación de research y se van a París a estudiar el doctorado, van a formar parte de la migración altamente calificada o diáspora altamente calificada. Los sociólogos lo que querían era un poco imitar este esquema de Google Flu, y decir, bueno, es que los sociólogos de campo trabajan tradicionalmente con datos de la OCDE, datos de la ONU, datos del Instituto Nacional de Migración, datos, por ejemplo, de la cantidad de visas científicas que se dieron en Estados Unidos al año, y esos son los datos con los que trabajan, cuando quieren saber cuántos se fueron, cuántos altamente calificados. Y cuando quieren saber por qué se quedan o por qué regresan, pues los contactan por mail y les hacen un cuestionario. Y los sociólogos con los que trabajábamos querían saber si eso se podía hacer a partir del web, a partir de la miríada de páginas personales disponibles, LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera, en donde hay rastros de la movilidad profesional. Es decir, hay texto publicado de libre acceso en donde dice que la gente se mueve
que la gente se mueve para estudiar, se mueve para formarse, se mueve para ir a obtener un título en el extranjero. Esta era la descripción de la tarea. A partir de una base de datos científica, lo que se realizaba una extracción de, por ejemplo, todos los artículos científicos publicados por biotecnólogos argentinos en 2011. Y los sociólogos a mano iban buscando a las personas, a los autores en Google, para ver si eran móviles o no eran móviles. Es decir, su definición era ellos tenían 3 categorías de diáspora. La diáspora lineal, que es la que se va y ya no regresa, la diáspora circular, que es la que se va y vuelve, y los locales, que son los que nunca han salido por más de un año. Y bueno, la tarea era a mano, como ustedes pueden ver. Los rastros de movilidad profesional, pues es eso, es una página personal en un laboratorio francés de una estudiante colombiana que aquí este sería un rastro fuerte de movilidad porque tiene los 2 puntos de la migración, tiene el país al que se fue a estudiar, tiene el diploma y tiene el país de donde proviene. Nosotros lo consideramos un rastro fuerte cuando tiene los 2 puntos, cuando solo tiene un punto es un rastro débil. Pero es un rastro en el internet que nos marca que una persona efectuó un movimiento profesional. Pues entonces nosotros metimos aquí una maquinita que se llama 1x1 y que se encarga de gestionar, bueno, primero de extraer la información de las bases de datos científicas, enviar las consultas a Google y explotar la información para darle al sociólogo filtrar, digamos, de todos estos resultados, las consultas que contienen rastros de movilidad profesional. Esta es la versión semiautomática de la tarea. La versión automática de la tarea, 1x1, realiza la extracción de todas las publicaciones de biotecnólogos argentinos de 2011, lanza consultas a Google relativas relativas al nombre de la persona y a su tema de investigación, al nombre de la persona y a su adscripción, sus topónimos, los lugares geográficos, la organización a la que está adscrito, y él mismo clasifica a partir por medio de aprendizaje automático y a partir de estos resultados, a los móviles de los locales. Y el sociólogo solo llega a validar. Entonces, aquí está la base de datos bibliográfica de donde sacamos 4 tipos de información: nombres, lugares, organizaciones y temas. Es fácilmente extraer esto de cualquier ficha bibliográfica. A partir de aquí producimos las consultas para Google, que básicamente son el nombre de la persona más un elemento semántico de alguno de estos 4. Esta es la producción de consultas. Aquí tenemos la consulta en sí, o sea, se va a Google a consultar y se recuperan los resultados. Estamos haciendo entre 20 y 60 consultas por persona. Y a partir de ahí tenemos varios problemas. El primer problema es saber si los resultados corresponden todos a la misma persona, porque puede haber un Iván Garrido beisbolista, un Iván Garrido matemático y un Iván Garrido filósofo. Entonces hay que distinguir los resultados, hay que tener cierta aptitud semántica para poder filtrar. Posteriormente tenemos que manejar todas las variaciones nominales del nombre. I Garrido, Iván Alberto Garrido, Iván Garrido F, es una especie de gramática de los nombres en español, puesto que estamos trabajando con latinoamericanos, para lo cual usamos una gramática libre de contexto. Y una vez que hemos filtrado los resultados que corresponden a una persona, vamos a hacer un análisis de descriptores semánticos para después hacer una clasificación automática. Creo que no es muy visible esta diapositiva, pero lo que está describiendo son las consultas que 1x1 envía automáticamente a Google. Ahí está consultando Jorge Aquino, Buenos Aires; Jorge Aquino, Argentina; Jorge Aquino, ciclofosfarida; Jorge Aquino, gene transfer; Jorge Aquino, School of Medicine; Jorge Aquino, Austral University. De manera que, bueno, puede parecer un ataque a la privacidad de la gente llevar a cabo entre 20 y 60 consultas Google por persona, y es uno de los temas éticos que este proyecto trajo, uno de los problemas éticos que este proyecto nos obligó no a resolver, pero sí a posicionarnos. Pero bueno, una vez que realizamos estas consultas, procesamos los resultados. Aquí está la gramática libre de contexto para captar las variaciones nominales de un nombre en español y un
pseudolenguaje de expresiones regulares para validar, pues precisamente la compresión de la inicial, la expansión de la inicial, la agregación de una literal en el nombre, todas estas operaciones que hacen que la ductibilidad del nombre sea tan rica. Posteriormente tenemos los descriptores semánticos de los resultados que recuperamos de Google. Tenemos descriptores biográficos. Nos interesa saber si en lo que recuperamos hay frases biográficas de tipo nació en, se casó en, estudió en, grados académicos, profesión, nacionalidades. Tenemos información geográfica, tanto ciudad como organizaciones, y tenemos características del documento, que nos dicen si es un CV, si es una página de LinkedIn, si es una tesis de doctorado, si el nombre de la persona aparece en la dirección web. A partir de todo esto, bueno, aquí hay un ejemplo de un descriptor semántico que son básicamente expresiones regulares para captar universidad, college, université, expresiones regulares que nos permitan describir un resultado de Google como que contiene información organizacional. Research Council, Research Institute, y todo esto se hizo a partir de una base enorme de entidades nombradas que se llama JRC, que publicó la Unión Europea. Una vez que tenemos los descriptores semánticos, pues eso, aventamos un SVM para ver si el resultado de Google trae una marca fuerte de movilidad. Como les había dicho, la marca fuerte contiene el punto inicial y el punto final del movimiento de diáspora, una marca débil que solo contiene uno de los dos puntos, o no hay rastro de movilidad. Esta es una vieja versión del sistema, ya hay una más nueva, pero se puede ver un poco como, aquí están los descriptores semánticos, organización, país, ciudad, acrónimo, frase biográfica, aquí están los resultados de Google, y aquí está el estatus que el sociólogo le va a asociar. Esta es la versión semiautomática de la tarea. Es diáspora lineal, diáspora circular, etcétera. Para la evaluación, lo que hicimos fue conformar un corpus de 748 investigadores de los 3 países de entrenamiento y un corpus de 50 investigadores uruguayos de prueba, con datos que nunca habían sido vistos por el SVM. Bueno, primero comparamos varios clasificadores y el único que logró el rango, la precisión y la exhaustividad más alta fue SVM, a partir de un Oracle en donde vemos si hay una marca fuerte de movilidad. Y bueno, en la evaluación final de esta tarea le pedimos a 6 sociólogos que evaluaran 4 juegos de datos. En la tarea semiautomática hubo una F que combina precisión y exhaustividad de mayor al 80%, pero nuestro grado de acuerdo entre los anotadores no fue muy alto, lo cual quiere decir que todavía hay cierto grado de subjetividad en la tarea. Y la tarea automática, pues aproximadamente en 70% de los casos el sistema dio una clasificación exacta de las personas. ¿Qué perspectivas tenemos con este sistema? Bueno, queremos reproducir lo que hizo Google Flu, es decir, un excelente resultado aquí sería que ahorita CONACYT nos dio una base de datos de 10,000 exbecarios, porque quieren saber dónde están, de 10,000 exbecarios de la década del 2010, y con esa base de datos, si a partir de ahí, con uno por uno, logramos que, por ejemplo, los países de preferencia de los mexicanos coinciden con las cifras de los organismos internacionales, pues vamos a tener un resultado que nos validaría que lo que estamos extrayendo del web coincide con lo que ocurre en la realidad. Tenemos que mejorar la búsqueda o sea, tenemos que tomar en cuenta si el nombre es muy común o no. O sea, no es lo mismo Jorge García Flores que Marlon de Ita, por ejemplo. O sea, la consulta tiene que variar de acuerdo al grado de especificidad del nombre. Necesitamos agregar mejorar nuestro mecanismo de similaridad semántica para poder saber, por ejemplo, si alguien que trabaja en el ámbito de la biología nos está dando resultados que tienen que ver con el ámbito del béisbol. Ahí hay una distancia semántica mayor que entre alguien que trabaja en la biología y un resultado de la medicina, por ejemplo. Es lo que llamamos similaridad semántica. También necesitamos
ir más allá del resultado de Google y explorar el documento fuente al que el resultado hace referencia. Y bueno, procesar lo que les decía, procesar muestras más grandes para tratar de ver si hay correlación robusta entre los resultados que de uno por uno y las cifras de los organismos internacionales. Y algo que no puse ahí, pero es la cuestión ética de si estamos o no vulnerando la privacidad de la gente cuando reorganizamos en una base de datos a partir de 60 consultas con su nombre, lo guardamos y le damos cierta interpretación. Entonces, pues uno de los elementos éticos a tomar en cuenta es la anonimización de todos estos datos. El poder, una vez que esta información ha sido capturada, anonimizarla. Bueno, esta es la primera aplicación que les quería mostrar. Este segundo proyecto está apenas en pañales, apenas mandamos bueno, pasó la primera etapa de financiamiento de la Agence Nationale de Recherche y tiene que ver con la generación automática de revisiones bibliográficas o state of the art. Esta idea, bueno, básicamente lo que consiste es estimar el impacto de una idea en un corpus histórico, de publicaciones científicas. Esta idea nos vino a partir de un artículo cuyo lamentablemente el título no se ve bien, pero es The Rise and Fall of Scientific Fields, o algo así como Esplendores y Miserias de los Campos Científicos. Sí, agarraron 20 años de publicaciones en embriología y dijeron, bueno, a ver, ¿qué conceptos han tenido un apogeo? ¿Qué términos científicos han dado lugar a otros términos científicos? ¿Y qué términos científicos han muerto? O sea, ¿qué ideas científicas no prosperaron? Esa era su pregunta. O sea, el impacto de los términos científicos en el tiempo. Y esta gráfica tomada de su artículo, bueno, tiene desde 1991 hasta 2010 el impacto de ciertos términos, y una especie de gráfica en donde se puede ver cómo los términos se generaron, cómo fueron evolucionando, cómo ciertas cepas murieron. Y por eso es que el subtítulo, la segunda parte del título del artículo, se llama, hace referencia a Philomemetic Patterns. Ustedes han oído hablar de los memes. Los memes están por todos lados ahora, pero hubo pobres científicos que durante 20 años se quebraron la cabeza pensando que las ideas se transmitían como los genes, y que tenían los mismos mecanismos y de transmisión y de sobrevivencia. Ya el campo científico se cerró, ya casi nadie investiga al respecto, pero era una idea curiosa y aquí ellos un poco provocando a ese campo de investigación se preguntan si en efecto en la evolución de un campo científico los términos que tienen un apogeo, los términos que no prosperan, se transmiten, se evolucionan de acuerdo a un mecanismo de filogenia, filomemia le llaman ellos. Eso ya es un poco menos, bueno, es la parte menos científica, lo que más nos interesó fue finalmente cómo a partir de análisis de coocurrencia, por ejemplo, aquí tienen muerte celular, cell death, a partir de análisis de coocurrencia ellos pues iban creando estas gráficas y entonces nosotros nos preguntamos, bueno, aquí ellos lo están haciendo en el tiempo, este es un ejemplo del término gap junction, cómo va cambiando terminológicamente dando lugar a otros términos en el tiempo. Nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y podemos hacer esto en el espacio social? ¿Podemos saber cómo un término científico se va propagando, por ejemplo, relatividad general, que lo empieza a usar, ya sabemos quién en Berlín, cómo se va propagando, no en el tiempo, sino en el espacio social? Y posteriormente, la otra pregunta que nos hacíamos es, ¿podemos ir más allá de la simple coocurrencia textual? Todo este corpus que ellos procesaron, lo realizaron, su análisis está basado en la pura coocurrencia. Nosotros nos preguntábamos si podíamos poner relaciones semánticas más ricas, del estilo parte todo, particular general, etc. Bueno, aquí hay un párrafo de física, creo que es física teórica, que tomamos para ilustrar un poco el análisis que nos gustaría hacer y lo pasamos por Fred. Y una vez más, por ejemplo, Fred fue capaz de reconocer Grip of Regge Theory de acuerdo al concepto de Wikipedia, scattering, pero también cometió errores, o sea, por ejemplo, bueno, Pomerance que no apareció, GRT que
y es un acrónimo que Fred interpretó mal, porque en Wikipedia GRT puede ser una organización geográfica de transportes, por ejemplo, y pues ese es el reto. Es un proyecto que está en pañales, que apenas estamos esperando la autorización del financiamiento, y se llama Automatic Generation of Scientific State of the Art, porque finalmente proponemos que este análisis es un estado del arte, es una revisión bibliográfica, saber cómo surge un concepto, quién lo usa, cómo se propaga, y que digamos que líneas, que filomemias no florecen. Bueno, le puse 2 bis porque no es en sí una aplicación a las humanidades digitales, pero es un elemento fundamental para cualquier, por ejemplo, para hacerlo de estados del arte que proponemos, que es la similaridad semántica. Hay una tarea en el reto Semeval que consiste en estimar 2 frases, por ejemplo, salí volando y me fui muy rápido, si son equivalentes en un rango entre 0 y 5. Otra vez, no es muy visible, pero bueno, aquí ponen el grado máximo de coincidencia es, por ejemplo, the bird is bathing in the sink and bird is washing itself in the water basin. Y el grado mínimo de coincidencia son 2 frases perfectamente diferentes. También, bueno, a partir del año pasado, Semeval también está haciendo una tarea de similaridad semántica en español. Nosotros ya van 2 años que participamos. Nuestro mejor resultado ha sido 13º en inglés y 6º en español. Y este año vamos a participar en colaboración con el IMAS. Estos son algunos de los descriptores que usamos para las frases. Hay algunos muy simples, como la distancia de Levenstein de edición, es decir, la cantidad de saltos de carácter que se necesita para llegar de una frase a otra. Y cosas más complicadas, como el Explicit Semantic Analysis, que toma cada palabra de las frases, la proyecta en Wikipedia y compara los vectores de conceptos de Wikipedia para saber si son similares o no. La tercera aplicación es una proposición de acción que le hicimos a la Sociedad de Computación Lingüística Americana y que nos atribuyó el financiamiento junto con el IMAS. Y bueno, es un hackathon que va a tener lugar en abril. Todavía no sabemos si va a ser aquí en la UNAM o en Puebla, en el INAOE. El hackathon consiste en extraer información de Twitter. El hackathon, pues es eso, 24 horas, vamos a encerrar a los programadores, les vamos a dar pizza, café, agua, y pues éntrenle. Lo más sencillo es extraer entidades nombradas, fechas, nombres de personas, nombres de organizaciones, a partir de un corpus de tweets organizado regionalmente. Pero hay cosas más interesantes. El análisis de sentimientos, saber si un tweet es positivo o negativo con respecto a qué objeto. Detección de eventos violentos, saber si hay tweets que están reportando eventos violentos y si es posible extraer el lugar, la hora y la cantidad de víctimas, por ejemplo. Monitoreo de migración de poblaciones, pues eso, movimientos profesionales, un poco relacionado con 1 por 1. Y detección de brotes de enfermedades. Hay un trabajo muy interesante de Nigel Collier, que es un investigador inglés que está en Japón, que trata una vez más influenciado por este ejemplo paradigmático de Google Flu, de detectar brotes de enfermedades raras en África o en Asia, a partir de tweets. Localiza geográficamente el brote y a partir del léxico asociado a la enfermedad propone una detección a partir de Twitter. Y bueno, esto les digo va a tener lugar en abril. Y bueno, la última aplicación que les quiero presentar, que es les decía en el IMAS que es la aplicación para la que tenemos menos presupuesto, pero más ganas, es la máquina de reescribir el Quijote, que bueno, es casi un juego. Hay una bola de escritores que se divierten reescribiendo las novelas. ¿Qué significa reescribir las novelas? Pues significa preguntarse si con las mismas palabras y la misma frecuencia léxica del Quijote hay otra novela posible. Es decir, una novela que contenga 2.767 veces la palabra Sancho, pero que no sea el Quijote. Ahorita, pues digo, no aspiramos a producir un escritor automático, estamos lejos de eso, pero sí una maquinita que nos ayude a reescribirlo. Evidentemente, pues como nadie aquí es Cervantes, pusimos un wiki y propusimos la tarea de manera colaborativa, pero después pensamos, bueno, ¿y si hiciéramos una interfaz? Que cada que yo escribo Dulcinea, me reduzca en 1 la cuenta de Dulcineas
disponibles en mi vocabulario, porque sin el Quijote hay 500 Dulcineas, yo no voy a poder usar más de 500 veces la palabra Dulcinea. Entonces me descuenta en uno la cuenta de mi léxico disponible. Y no solo eso, sino que además me propone sintagmas quijotescos. O sea, me va proponiendo combinaciones posibles que no están en el Quijote, pero que son calculadas a partir de un modelo de lenguaje entrenado con el Quijote. Y pues en eso estamos tratando de hacer la interfaz y el modelo de lenguaje ya está listo. Y bueno, esos son más o menos los proyectos que estamos trabajando por allá. Les agradezco su atención. Si de pronto les interesa algo, ahí está mi correo, o tienen dudas más específicas. Y pues muchas gracias.